Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a tratar sobre las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas de un ángulo dado, en un triángulo en este caso. Y decimos que las funciones trigonométricas son las relaciones entre lados y en este caso y el cociente de estos. El triángulo rectángulo tiene los siguientes elementos: hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente, además del ángulo comprendido. A partir de ahí se generan las siguientes funciones trigonométricas. El seno, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa, esos dos lados. En este caso coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, sería el siguiente. Y finalmente tenemos la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las que siguen a continuación son las funciones inversas. En este caso tenemos la cotangente cateto adyacente sobre cateto opuesto al revés. Y en este caso, en este caso secante de alfa es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y finalmente la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahí están las 6 funciones. A continuación tenemos el primer ejemplo. Hay que hallar las funciones trigonométricas del triángulo a partir de esta gráfica. La hipotenusa para en este caso es 12 y el cateto opuesto es 8. ¿Por qué? El ángulo está aquí, está dado aquí en alfa, entonces se va a hacer mi cateto opuesto y este mi cateto adyacente. Y el lado más largo es siempre la hipotenusa. A partir de eso vamos a definir, a partir de la función, en este caso del teorema de Pitágoras, los datos, el dato que falta en este caso. Tenemos hipotenusa, tenemos cateto opuesto, nos faltaría en este caso el cateto opuesto. No, el cateto adyacente nos faltaría. Y a partir de eso vamos a identificar la hipotenusa 12, el cateto opuesto 8, reemplazando tenemos 144, resolviendo las potencias, 144 menos 64, igual a 80. Sacando las raíz tenemos raíz cuadrada de 80. Es un número decimal, pero lo dejamos en esta cantidad para que sea correcto escribirlo como, en este caso, fracción. Como tenemos a continuación, el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente sobre hipotenusa, 8 sobre 12. Coseno, cateto adyacente, raíz cuadrada de 80, hipotenusa sería 12. Cateto opuesto, 8 sobre cateto adyacente, que es raíz cuadrada de 80. Cotangente es igual a en este caso, cateto adyacente 80 y hipotenusa es, en este caso, cateto opuesto es 8. Y así sucesivamente podemos ir reemplazando los valores que tenemos a partir de del triángulo dado. Como segundo ejemplo tenemos que un triángulo, aquí ya tenemos solamente la función trigonométrica como tal, la función trigonométrica. Dice sen de 3 quintos. En este caso, ¿qué tenemos? ¿Como qué elementos tenemos para empezar? El elemento 3 es en este caso el cateto opuesto y su cociente, o sea, el denominador, como queramos llamarle, ese ya sería el, el valor de la hipotenusa, porque escribimos en nuestro triángulo de esta manera, y el ángulo dado. A partir de ahí, nuevamente nos falta el cateto adyacente. Reemplazando los datos correspondientes, la hipotenusa tenemos ahí 5, el cateto en este caso opuesto 3, y reemplazando tenemos 16. Sacando las raíces es igual a 4 por si acaso. Y luego de eso tenemos que solamente reemplazar las funciones trigonométricas. El seno es igual a 3 sobre 5, el coseno es igual a 4 sobre 5, la tangente 3 sobre 4, y así sucesivamente vamos hallando los demás valores de las funciones trigonométricas, tomando en cuenta que la relación entre los lados y el cociente que se va a formar. Y para terminar esta parte de la sección de las funciones, recuerden que tenemos que practicar. Y en la práctica que sugerimos ahora a continuación, no es necesario que copien la carpeta, sino pueden hacerlo también en hojas sueltas, pero la cuestión es que tengan ese documento o esa tarea realizada y que la próxima semana me mandarán fotografías para tomar en cuenta que la actividad ya la realizaron y no hay dificultades. En caso que hay dificultades, se remiten al WhatsApp correspondiente para que podamos para ya aclarar las dudas. Gracias por su atención.